Durante mucho tiempo creí, estuve totalmente seguro, totalmente convencido, que allá en ese lugar, en ese tal templo vegetal Sacro Aquarius, era un lugar de paz, un lugar donde podías encontrar a Dios, donde podías hacerte mejor persona, valga la redundancia, encontrar eso oculto, eso perdido, eso sagrado que no lo encuentras en ningún otro lugar del mundo o no lo encuentras en las ciudades o en ningún otro país, sino solo ahí. Y fuimos a vivir allí a ese lugar. Allá no le toca una vida de rosas, allá toca trabajar. Aquí estamos viendo en este video las personas que viven allá, pues que se dicen monjes. Toca trabajar, toca prestar atalaya o prestar guardia, toca hacer cualquier cantidad de actividades allá de lo que se ofrezca, toca estar disponible todo el tiempo, las 24 horas del día, lo que necesiten, lo que toque que hacer, usted tiene que estar totalmente disponible para lo que lo manden a hacer, usted ir a hacerlo. Y entonces uno cuando es joven, así como vemos acá en a estos muchachos, con los con las labores que toque trabajando ahí, porque hay buen combustible para echarle al cuerpo. esto es la despensa, este es el lugar donde guardan muchos alimentos allá en ese susodicho templo. Todas esas personas que están ahí están convencidas, muchos de ellos están convencidos que ese lugar es el mejor lugar del mundo para vivir. Entonces muchos de ellos a lo mejor no estudian, no sacan adelante su vida, no sacan adelante su familia por estar allá metidos, esperando nomás que les den. De pronto, si tienen hijitos pequeñitos, bebecitos, entonces, ¿quién les va a dar, por ejemplo, el alimento, los pañales, la ropita del niño? Si necesita o si quiere algún juguetico, no se lo puede permitir. Entonces son personas que están allá desesperando o creyendo que allá están bien, que allá están avanzando, que están progresando, y resulta que económicamente hablando, personalmente hablando, laboralmente hablando, profesionalmente hablando, muchos de esos jóvenes que vamos a ver ahora en el video, todas esas partes de su vida las tienen en stand-by, no siguen avanzando. Entonces hay personas dentro de ese templo, dentro de esa secta, que quieren irse a vivir allá y les da pereza trabajar, enfrentarse a un trabajo, enfrentarse a lo que es ver por una familia, sacarla adelante, les da pereza. Entonces sencillamente no lo hacen y se van allá. Así tengan que pasar penurias, penalidades, dificultades, sufrimientos, ellos y sus hijos, porque muchos de ellos, esos muchachos tienen hijos pequeños, bebés, pues sufrir esas penalidades porque supuestamente allá es que uno tiene que vivir, ese es el fin último de la vida de uno, es vivir en un templo cerca de los supuestos enviados de Dios. Y entonces cuando yo veo este video de Muy todos buen día, estos buen dinero, jóvenes, buena salud. Tengan sus mercedes todos los integrantes de la familia real. Un saludo muy especial para nuestro amado maestro Jacqueline Zeus Induceus, para nuestra venerable madre Afrodita y el maestro Samael y en general toda la familia real. En este instante vamos a hacer una presentación de la abundancia que hay en el templo vegetal Sacro Aquarius, donde los monjes están muy contentos porque la abundancia con la... todo ese alimento que se ve ahí en esa bodega fue alimento entre comillas ofrendado, regalado, son donaciones de personas que están en la ciudad que mandan ese alimento. Este video fue grabado por la época de la pandemia, cuando fue el COVID, y entonces empezaron a pedir que por favor alimentos para el templo. Entonces hacían donaciones y mandaron todos esos alimentos, bultos de arroz, bultos de papa, ñame, mandarina, muchas cosas, y se llenó esa bodega, se llenó de puras donaciones. Y entonces el día que no manden donaciones, el día que nadie mande nada o que de pronto no hay nada, ¿qué comen los monjes? Y como no trabajan por un sueldo, porque si allí se trabaja no te pagan ningún sueldo, no te dan absolutamente nada, prácticamente nada. Entonces son personas, como ustedes ven aquí, están trabajando, pero están trabajando pues por la comida, una comida precaria, porque tampoco es comida especial y mucho menos. Allí en ese lugar rige o reina o predomina la plata. Si tienes plata puedes comer
relativamente bien. Pero si no tienes plata, no puedes comer bien, no puedes comer nada, no tienes ni para comprar crema dental, ni jabón de baño, ni papel higiénico, ni zapatos, ni ropa, ni nada. Entonces así a ti se te van acabando los zapatos, se te va acabando la ropa, se te va poniendo deshilachada, rota, se te va destiñendo con el sol y con el agua y con tantos ejercicios que se hacen. Y cuando tú no tienes esas cosas básicas para vivir, ¿a quién le vas a pedir? ¿Quién te las va a dar? Y por eso es que vemos allí en ese lugar gente realmente muy pobrecita, gente que parecen mendigos, gente que parecen pordioseros, homeless, que no tienen ni siquiera un pedazo de pan para comer y tienen que estar supeditados a lo que ella les diga. Pero como a uno le lavan el cerebro diciéndole que allá es el mejor lugar para vivir, entonces la gente, mucha gente se va a vivir allá con sus hijos, muchos niños que tal vez ni siquiera saben ni nada de eso y no tienen ningún deseo de vivir allá, quisieran de pronto vivir su vida normal, no pueden, porque allí les imponen esa religión, esa secta. Entonces allá viviendo en ese templo con comida regalada, el día que no les regalan, imagínense cómo hacen para poder comer. Este día está muy bien porque tienen alimentos y tienen bastantes alimentos para poder cocinar y comer. Pero cuando no haya, ¿quién compra esos alimentos? ¿Y quién provee el dinero para esos alimentos? Ellos están pidiendo ayudas, teniendo la plata, porque el líder de esa secta tiene el dinero, podría pagarlo. Y porque hay mucha gente que, como les digo, trabajan, hacen un jornal, trabajan horas y horas y horas. Muchos de esos monjes tienen que estar 24 horas disponibles. Y pasan los años para todos esos monjes, para esa gente que está ahí, pasan los años allá metidos. La presencia de sus mercedes se ha hecho sentir. Tenemos mandarina, tenemos solanácea, arroz, también tenemos gragnus como lenteja, frijol, garbanzo y alberja. Tenemos también ñame, tenemos yuca, tenemos verduras, tenemos variedad de verduras y todo en abundancia. O sea, esta despensa hace muchos heliocrones no se veía con tanto alicierto, los monjes cooperando muy firme, muy contentos de poder disfrutar de estos aliciertos. Tenemos musacia también. Allá están todos esos muchachos, en mi opinión, perdiendo la vida, perdiendo el tiempo, gastando sus energías, sus fuerzas, sus impulsos y todo lo que deberían utilizar en estudiar, en sacar a una carrera, una profesión, un trabajo, su familia. Están allá, totalmente dependientes de lo que les digan, si los castigan, porque allá castigan muchísimo, constantemente están echando gente de allá de ese lugar, porque a lo mejor hizo algo que no correspondía según sus reglas de ellos, entonces los echan, los sacan para afuera. Si hay una mujer que de pronto quedó en embarazo, la despachan del templo, la sacan, porque allá no permiten que ninguna mujer que esté en embarazo tenga luz ahí a su hijo. Entonces viven ahí a lo mejor varios años. En el primer momento que quedan embarazadas les toca ir a tener el bebé afuera. ¿Por qué? Porque no se quieren hacer responsables ni de los gastos ni de la medicina por si algo sale mal. O sea, allá supuestamente son médicos universales con el más grande dominio de medicina, pero no pueden hacerse cargos de un parto. Obviamente que no, porque no tienen ningún tipo de conocimientos médicos y además porque no tienen los implementos ni el sitio especial para poder hacer ese procedimiento. Entonces tienen que recurrir de todas maneras a la ciencia médica común y corriente, a lo que ellos llaman lo profano, lo de las ciudades. Y todos estos muchachos que están ahí, un día que despiertan y se dan cuenta que no han hecho nada, que su vida les pasó por encima y se quedaron del bus, ya de pronto es muy tarde. Acá no solamente hay jóvenes, también hay gente ya mayor. En el templo, papaya, variedad de frutas, de las cuales los monjes han podido disfrutar. Gratísimas a sus mercedes. Dios los bendiga, benditos sean donde quiera que sus mercedes estén. Y gratísimas por toda esta abundancia de por ser de todos los monjes del templo vegetal sagrado. Donaciones que les llegan allá. Allá están todas estas personas, miren, viviendo ahí, trabajando, sobreviviendo,
pensando que están, mejor dicho, súper avanzando, evolucionando. Mire, los niños no les ponen a estudiar ni nada. Ahí hay varios niños ahí en ese lugar. Gente ya mayor que llevan años de los años allá metidos en ese templo. Con hijos. Ellos mismos, esos mismos monjes viejos, antiguos, también tienen sus hijos. Y allá metidos, perdiendo desafortunadamente mucho tiempo valioso, creyendo que ese señor líder de esa secta es Dios y que allá van a encontrar la salvación o la liberación final, o que con eso están haciendo mucho. Yo digo algo, al final de la vida, cuando llegan al final de la vida, ¿será que el hecho de haber vivido en ese templo y haber estado allí trabajando gratis, sin un sueldo, creyendo que estaban haciendo algo muy bien, alejándose de la ciudad, yéndose allá a internar a ese lugar que hace mucho frío, que como les digo, el que no tiene plata la pasa súper mal porque se te acaban los zapatos, porque se te acaba la ropa, porque no tienes, de pronto si tienes un dolor de muela o si tienes que salir al médico, tienes que pedir un montón de permisos, aparte tienes que tener la plata para poder desplazarte, los pasajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no tienes plata no vales nada. Allí se mueve mucho el dinero y las cosas se mueven por el dinero. O sea, entre más plata tienes, más te valoran. Y si no tienes plata, pues no te valoran. Y supuestamente es un lugar de paz, de tranquilidad, de amor. Pero es un lugar donde hay muchísimos jóvenes y cada día llegan más. Donde para poder entrar también les ponen muchos requisitos y problemas. Pero es que además estando allí, tienes que trabajar muchísimo, tienes que emplearte a fondo, 24 horas al día disponible. El trabajo o el encargo que te pongan tienes que estar disponible. Y muchos monjes desarrollan una pereza por trabajar, por salir adelante, por ganar su propio sueldo, por sacar adelante a su familia. Entonces tienen allá un montón de hijos. Entonces, ¿de qué viven? O sea, ¿cómo hacen para, digamos, su familia como tal salir adelante, comprarle las cositas a sus hijos y todo eso? Entonces, muchos de ellos lo que esperan es, por ejemplo, que el tal maestro ese, el líder de esa secta, los mande disque de misión o los mande a hacer algún mandado a la ciudad. Entonces ahí les pagan los viáticos y con eso medio recogen alguito para poder comprar cositas para sus hijos. Pero no todos tienen esas oportunidades. Hay monjes que están bien apalancados o bien en la rosca que es, entonces tienen más posibilidades de conseguir dinero, pero hay otros que sinceramente están ahí es por la gracia y la misericordia de Dios, porque no tienen absolutamente nada. Se aguanta hambre y se aguantan demasiadas necesidades. Las personas que están ahí convencidas, pobrecitas, pensando que allá están haciendo lo mejor posible por su alma, en realidad no están haciendo nada. Y cuando despierten de eso y se den cuenta que perdieron muchísimo tiempo valioso, que pudieron haber empleado para estudiar, para ser libres, para quitarse todo eso, esa venda de los ojos y todas esas limitaciones y todas esas reglas y todas esas leyes y todas esas supuestas doctrinas que tienen que cumplir, que son cientos de miles de cosas que toca hacer y que si no se hacen inmediatamente te castigan o te procesan, llaman allá. Entonces es una vida triste, de verdad. Yo veo este video y me preocupa muchísimo. Todos esos niños y todos esos muchachos que están ahí cargando bultos y trabajando de cuando en cuando no es que están haciendo ejercicio todo el tiempo. Entonces, dígame usted, una vida haciendo ejercicio todo el día, sin ganar ni un peso, sin vivir por tratar de sacar adelante a su familia, teniendo hijos, porque muchos de esos muchachos tienen ya hijos y no sacan adelante a su familia, no hacen nada. Simplemente están ahí esperando a ver ¿qué les llega de pronto? ¿Alguna barbacha, algún negocito, algún dinerito o algún regalito? Porque muchos de esos monjes viven de regalos que otras personas de la ciudad les mandan o cuando van allá les dejan dinerito. Les regalan que el papelito higiénico, que la cremita, que el jaboncito, que el pantaloncito para que haga ejercicio, que la sudadera, que los zapatos. Entonces básicamente te conviertes en una persona que estás todo el tiempo dependiendo de que alguien más trabaje por ti y te produzca o te provea. Pero tú mismo no estás proveyendo. ¿Por qué te crees que por irte a vivir a un sitio de esos ya estás haciendo lo correcto? Entonces noten que hay un gran desapego hacia lo material. Pero es que allí son extremadamente materialistas todos esos administradores de ese templo.
Y el que no tiene plata no vale casi nada. Y cuando llegan visitantes a ese lugar, porque llegan visitantes y muchas veces, siempre les averiguan cuánto dinero llevan, de dónde, de qué parte llegan. Si llegan, por ejemplo, del extranjero, no es lo mismo que si vienen desde ahí mismo de Colombia. ¿Por qué? Porque generalmente el visitante que llega al extranjero a veces trae dólares o euros y ese dinero es mucho más valioso. Entonces puede tener más capacidad para comprar. Entonces todo es dinero. Están allí, eso es un negocio. Un simple y llano negocio allá en un templo. Entonces son mercaderes dentro de ese templo. Lo que tanto Jesús combatió, que era que no hubiera negocio con la fe, allí es un negocio completo y sin embargo, y a pesar de todo, y desafortunadamente, un montón de personas dependiendo de poder conseguir un sustento para su familia, viviendo allá en ese lugar. Y muchos de nosotros también vivimos esa experiencia de estar allá regalando nuestro tiempo, regalando nuestra fe, regalando nuestra creencia, arrodillándonos y subordinándonos a lo que ellos dispusieran, esos líderes de esa secta, y sin saber, porque no sabíamos, muchos nunca pudimos enterarnos, sino mucho después, que el Señor predicaba una cosa, pero hacía otra. Predicaba castidad, predicaba pureza, predicaba que no tenía que ser infiel, que tenía que ser muy casto, que tenía que ser muy correcto, y cuando no lo veía nadie era un violador, porque todas esas niñas que mantenía alrededor de él pasaban por manos del viejo. Entonces darte cuenta de eso, después de estar allá tan convencido, pues es muy duro. Es muy duro. Y muchos miembros de esa secta, hoy en día que me ven haciendo estos videos, me atacan y me quieren caer encima porque les estoy diciendo la verdad y siguen defendiendo su secta. Porque yo los entiendo, además me pongo de su parte porque yo también fui una persona que también defendí a este señor y pensaba que él era un hombre inocente, pero tuve que quitarme mucho esa programación de esa secta, porque es que es difícil, es muy difícil reconocer y quitarse todo el programa que te meten en el cerebro de la secta y poder tratar de vivir una vida normal, tratar de vivir una vida común y corriente, estudiando, trabajando, saliendo adelante por tus sueños, por tus proyectos, por tus metas. No ser tan desapegado del dinero o de las cosas materiales o desapegado de la familia. Volver a reconciliarte con todos esos familiares con quienes te peleaste por haberte ido a vivir allá a ese templo. Volver a tener amistades, gente con quien poder hablar, poder tomar algo, salir a comer. O sea, tener esa vida social común y corriente, eso es algo que estando en esa secta y en ese templo no se hace muy fácilmente. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.